Hola, desde la Fundación José Cardín Fernández os damos la bienvenida con la lupa en la mano. Hoy nos vamos a acercar a conocer los capiteles y canecillos de San Bartolomé de Puelles. Nos vamos a esta pequeña localidad del mismo nombre, cercana a Valdedios, en la que tenemos un templo que mayormente es románico, pero vamos a ver que conserva vestigios prerrománicos y nos vamos a centrar en ese cabildo y en el alero oeste, así como en su flanco sur. Vemos que tenemos varios capiteles con caras, también tenemos capiteles octogonales, al igual que esos fustes de esas columnas, pero los capiteles que nos interesan son los que nos relacionan San Bartolomé de Puelles con Santiago de Sariego. Podemos observar que tenemos dos capiteles con cuatro caras en cada uno, pero su estado de conservación nos dificulta un poco la datación, aunque es habitual que en el románico rural aparecieran en una época tardomedieval estas decoraciones con máscaras en portadas y ménsulas. Además, nos fijamos en esos aleros, en el que hablábamos, en el alero oeste, porque tenemos una decoración poco habitual. Sí que es verdad que nos la podemos encontrar en la iglesia de la Llera, lindando con Colunga, pero estos canecillos con esapétalas y sogueado es algo que nos lleva a una época anterior, a ese prerrománico del que hablábamos, y sí que es verdad que la iglesia de Puelles está muy relacionada por ciertos elementos con la desaparecida iglesia de San Zaornín del siglo XI. Así que, bueno, con estos maravillosos canecillos de sapétalas que además también nos recuerdan a decoraciones que ya hemos visto anteriormente en hórreos y panelas del estilo Villaviciosa, nos despedimos de San Bartolomé de Puelles y de la Lupa hasta la siguiente entrada y como siempre os damos las gracias por vuestra curiosidad.